Despertó el mundo hoy y no Edmundo González. Despierta el mundo con la noticia de que los Estados Unidos de Norteamérica entraron, parece el asunto que dice la etiqueta de la cerveza aquella. Entraron, capturaron a Maduro, pero antes estaban bombardeando, mientras bombardeaban el puerto de Caracas, que es un importante puerto marítimo de Venezuela, la torre de comunicaciones, que es una torre de comunicaciones de Caracas, que ya los Estados Unidos lo había advertido que le iban a tumbar todo lo que es la comunicación cuando ellos fueran a entrar. El aeropuerto de Igorotí, que es un aeropuerto en Venezuela, la base aérea de Carlota, base aérea en Caracas, complejo militar el fuerte de Tiuna, la base naval de Puerto de la Guarira, instalaciones del cartel de los soles, instalaciones del cartel de los soles, pistas de aterrizajes y puertos. Estos son los elementos que fueron bombardeados esta madrugada por los Estados Unidos en Venezuela para capturar, según ellos, para capturar solamente al presidente Maduro y a su esposa. Lo que me llama poderosamente la atención, panel, es algunas cosas que hemos ido viendo, leyendo y escuchando, que dicho sea de paso, para ponernos en contextos y ponerlo a los amigos televidentes también, vamos a pedirle al señor director que pasemos algunos videos y comenzamos con María Corina Machado con el audio. Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa. Lo que va a pasar ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente. La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. Ustedes están escuchando a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, y que recuerden que para salir de Venezuela hubo una relatoria de todo lo que sucedió para ella poder salir, que en principio yo dije que no la creía en su totalidad, y hoy podemos ver que hubo algunas cosas que ya estaban amarradas para entonces poder entrar a Venezuela. María Corina Machado dice en ese video que ella le pide al pueblo de Venezuela no levantarse en armas, pero mucho más a los soldados de la patria venezolanos que no le siguieran entonces a Maduro. Continuamos entonces con el video de Padrino López, quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o era, se podría decir, un llamado comandante en jefe de las ferviente a la Fuerzas Armadas serenidad de Venezuela. y Con a la audio, por cordura, favor. a mantener la unidad y la calma. La desesperación es aliada del invasor. La entereza es el escudo de la patria. No cedamos ante el pánico que el enemigo quiere sembrar. Evitemos el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas. Demostremos al mundo la fibra de la que estamos hechos. Seamos resilientes, mantengamos la entereza en la adversidad y pongamos en marcha todos los planes de defensa nacional para lo cual nos hemos venido. Ustedes están escuchando a Padrino López, que desde hace mucho tiempo, en principio se decía que él era que iba a vender a Maduro. Ustedes están viendo un Padrino López, jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, llamando a la calma, llamando a ser resiliente, llamando a que el pueblo se mantenga tranquilo. O sea, no es un Padrino López que hace aproximadamente una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, estaba presentando todos los generales
los aviones, los helicópteros y hablando de un equipo inclusive de una parte de Rusia. Continuamos entonces, que es el que más poderosamente me ha llamado la atención en estos momentos, con Diosdado Cabello. Vamos revisar a los poner el detalles, video. revisar los detalles ante lo que el mundo está viendo, el mundo entero está viendo, de amenazas contra nuestro país, amenazas permanentes, constantes, de parte del imperialismo norteamericano, de parte de los que se creen dueños del mundo, con la única intención de robarse los recursos naturales. Usted ven ahí en ese video, que no es ese el video que tenemos en producción, pero está bien. Usted ven un Diosdado Cabello todavía ahí diciendo de todo en contra de los Estados Unidos. Pues el video, que ojalá aparezca dentro de un rato, el video al que nos referimos, ya ustedes ven hoy a las 9 de la mañana de hoy sábado, un Diosdado Cabello llamando a la calma, llamando a ser resiliente también, llamando a que el pueblo se mantenga tranquilo. O sea, usted está viendo un Diosdado Cabello ya no diciendo todo lo que decía anteriormente. Decía de todo el imperio, llamaba a que los jóvenes se fueran a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional Bolivariana, llamando al pueblo a lanzarse a las calles, llamando a los generales y ordenándole a los generales que se mantuviesen ojo visor para cuando el intruso norteamericano entrara, entonces darle con todo, y que ellos no saben con qué se iban a encontrar. Sin embargo, hoy vemos un Diosdado Cabello muy tranquilo, muy sosegado, muy a que cualquiera dice, bueno, pero Diosdado Cabello, ¿por dónde que anda el asunto? ¿Vendió al presidente Maduro? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no se ven esos equipamientos militares del cual ellos hacían tanta alarde y tanto alusiones. Tenemos entonces el video de lo último que había dicho el presidente de facto, Maduro, que el señor director lo va a poner. Estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido, Ramón, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca, estaba. Y yo estaba en el Palacio de Miraflores. Conversamos 10 minutos. Y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Lo que yo sí te puedo decir que el sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. A Maduro hace una explicación, está haciendo un feedback. Maduro en ese momento está haciendo una explicación de la conversación que mantuvo con el presidente Donald Trump. Él dice que fue en noviembre y que últimamente no habían vuelto a hablar, que fue una conversación ameno, que fue una conversación acorde, pero que luego de esa una única conversación, entonces, que también vi incoherencia en ese video, entonces en las demás ya Donald Trump le estaba diciendo otro tipo de cosas. Doctor, pero ya se habla de un pacto de transición. Está hablando María Corina Machado y Edmundo González. Ya están hablando de un pacto de transición. Mira, es muy notorio la diferencia en discurso entre el ayer y hoy y el hoy. Que hoy en día sustenta tanto Vladimir Padrino López
quien fuera nombrado por el presidente Maduro el 3 de agosto, desde el 3 de septiembre de 2014, y Diosdado Cabello, quien ostenta el cargo desde el 27 de agosto del 2024, el cargo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Justicia y Paz. Nicolás Maduro, que siempre se ha visto como una especie de un títere de Diosdado Cabello, como también de Padrino López, tenía un discurso más bien de guerra, defensa hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy en día vemos que las cosas son sumamente diferentes. No sabemos si realmente hubo un acuerdo para la captura de Nicolás Maduro en donde ellos pudieran ser partícipes. Así es. En cuanto a la captura de Nicolás Maduro. Hoy amanecemos con la captura de Nicolás Maduro. Amanecemos con la protesta realizada por Rusia en torno al apresamiento del presidente Nicolás Maduro. Rusia es reconocido como un socio de Nicolás Maduro, en donde se comenta que Rusia es dueño de todo el petróleo venezolano y que por el contrario, Nicolás Maduro, una manera de defenderse, acusa a los Estados Unidos de pretender apoderarse de todo el petróleo venezolano. Una acusación bastante seria en donde de ahora en adelante veremos realmente cuál sería tanto la participación de Rusia como de Irak, que son socios declarados de Venezuela. Pero es que Rusia es más socio de Donald Trump que de Maduro. No entiendo esa parte ahí, habría que esperar el desarrollo de la noticia para ver dónde va a quedar cada pieza del ajedrez. Sin embargo, Donald Trump también había dicho que el petróleo venezolano, que a mí no me cayó muy bien esa declaración, que el oro, el petróleo y todo es de los Estados Unidos porque ellos se lo deben y que ellos son los verdaderos. Según tengo entendido, la expresión vino tomando como base el petróleo que el día pasado le fue confiscado al gobierno venezolano. El asunto sí veo que Padrino López está muy flojo, veo que Diosdado Cabello está muy flojo. En tiempos atrás se había hablado de que Diosdado Cabello y Padrino López posiblemente fueran los que lo fueran a vender. Me llama la atención el por qué a esta altura del juego solamente está Maduro detenido y su esposa. Habría que ver más adelante a ver hacia dónde que vamos, dónde lo tienen, cuál es el procedimiento, cómo va a ser el proceso, qué se va a hacer, quiénes más van a caer presos, porque como que en el ambiente hay algo que, aunque es una noticia en desarrollo, uno todavía no lo está entendiendo. Cuando veo un Diosdado Cabello, que siempre ha sido una fiera, siempre ha sido el hombre, el perro de coger, vemos un Padrino López ya con los humos en el piso, vemos una María Corina Machado haciendo un llamado al pueblo venezolano de que no levantamiento de armas. Uno entonces dice, bueno, pero el asunto está resuelto. Lo que habría que ver ya definitivamente, quién negoció, quién no negoció, qué es lo que ha pasado, por qué solamente a Maduro y a su esposa, por qué los demás no están detenidos, por qué no están presos, a dónde va a ser juzgado el presidente Maduro, si va a ser juzgado, si real y efectivamente se va a hacer como quiera un convenio. O sea, todo esto está por verse y uno como espectador estará a la expectativa del desarrollo de esta noticia. De esa pregunta que tú acabas de hacer, yo me atrevería a responderte una de ellas. Nicolás Maduro va a ser presentado ante un juzgado norteamericano. Recordemos que él allá tiene una acusación de ser un jefe de un cartel que ha afectado grandemente
a la juventud norteamericana. Entiendo que de esta manera te estoy respondiendo por lo menos esa pregunta. Eso hay que esperarlo, eso es lo que se prevé, porque según dicho por el secretario de Estado de los Estados Unidos, siempre se ha dicho que tienen acusaciones, y no desde ahora, sino desde hace más de 10 años se ha hablado de que tienen acusaciones criminales en Estado de Estados Unidos. Sin embargo, yo soy de los que cree que es mejor esperar un rato más a ver cuál es el rumbo verdadero de esta situación, porque todavía está en desarrollo, y sí, lo que hay que saber que sí, que González Urrutia Edmundo será el próximo presidente de Venezuela. Entonces ahí sí podemos ya empezar a hablar y analizar la situación que le viene a Venezuela, quiénes van a dirigir los estamentos de justicia, los estamentos administrativos, los estamentos del Congreso, un Congreso que ha sido disuelto en varias ocasiones por la gente de Nicolás Maduro, y habría que ver hacia dónde vamos. Yo apuesto de que María Corina Machado será la vicepresidenta administrativa de Venezuela, y se abre un proceso donde el pueblo debe estar a la expectativa. Sin embargo, esos bombardeos en el día de hoy me llaman poderosamente la atención, porque según estuvimos leyendo, se bombardearon más de 10 estamentos militares de comunicación y también del Cartel de los Soles. Sin embargo, no me da, cuando cuadro y analizo y chequeo y sumo, no me da el por qué solamente están presos esas dos personas, solamente Maduro y su esposa. No estoy entendiendo nada, porque con la fuerza militar que tiene los Estados Unidos, uno asume que iba a estar preso Diosdado Cabello, iba a estar preso Padrino López, iba a estar preso el fiscal general, iba a estar preso Maduro, también su esposa y demás, pero yo asumo, aunque está en desarrollo la noticia, de que hay más detenidos. Y puntualizar, doctor, que la vicepresidenta está pidiendo una prueba de vida del presidente Maduro. La vicepresidenta, correcto, la vicepresidenta hoy tempranito, 6 de la mañana, 7 de la mañana, una locución inusual en ella, estuvo pidiendo que los Estados Unidos presenten a un Maduro, aunque capturado, vivo. Entonces, vuelvo y reitero, es mejor esperar un poco más el desarrollo de la situación para entonces uno ver y seguir analizando la situación. Sí sabemos de que Maduro había apresado la semana pasada y los días subsiguientes unos cuantos norteamericanos. De ahí se desprende de que María Corina Machado haya salido desde Venezuela. Se habló de que era recibir el Premio Nobel de la Paz, y en esa alocución de ella, al llegar tarde y no poder recibir el Premio Nobel de la Paz, pero sí hubo una alocución con ella allá en el Premio Nobel de la Paz en Noruega, y ella decía o dijo que el pueblo venezolano tenga tranquilidad y tenga paz, porque muy cerca estaba entonces ya la realización de el apresamiento y demás de los de factos que dirigían hasta este momento el país bolivariano de Venezuela. Derrocado el régimen de Maduro, de Nicolás Maduro en Venezuela, tendremos obligatoriamente que poner en contexto algunas cosas. Ejemplo, ¿quiénes son los actores principales de este asunto? De un lado está el gobierno estadounidense que dirige Donald Trump y su equipo. Del otro lado entonces está Nicolás Maduro y equipo. Y luego entonces entra inmediatamente, que nunca ha salido, pero digo entra,
Edmundo González Urrutia, María Corina Machado. Y luego todo lo que esto genera, bajen ¿verdad? las La armas complicidad que consigo lleva. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos analizar quiénes son estos personajes. Podemos dejar de lado a Donald Trump, porque el mundo ya lo conoce y sabe quién es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, podemos hablar de quién es Maduro, Nicolás Maduro Moros. Es el presidente de Venezuela de facto, nació el día 23 de noviembre del 1962 en Caracas, Venezuela. Creció, oiga bien, creció en una familia de clase trabajadora con raíces de izquierda, Usted se pone a pensar, Hugo Chávez, coronel del ejército bolivariano, y entonces de la derecha, se supone, y entonces este hombre de la izquierda. Nicolás Maduro se involucró en la política desde joven, siendo presidente de la Unión Estudiantil de esa institución, de la institución a la que él llegó en principio como político. Maduro comenzó su carrera política como conductor de autobuses en Caracas. Conductor de autobuses, que siempre lo escuché y en principio yo entendía que Maduro no era cierto, que no era cierto el asunto de Maduro como conductor de autobuses en Caracas. Se convirtió en líder sindical en los años 90, se unió al movimiento de la Quinta República y apoyó a Hugo Chávez en su campaña presidencial del 1998. En el gobierno de Hugo Chávez, con la victoria de él, Maduro se convirtió en diputado, luego presidente de la Asamblea Nacional 2005-2006. También ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante 2006-2012, vicepresidente de la República 2012-2013. Tras la muerte de Hugo Chávez en el 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia interina, ya que él en ese momento era el vicepresidente administrativo y ganó las elecciones presidenciales en el 2013. Ya para el 2018, Maduro vuelve y gana la presidencia, y en el 2024 también, pero estas últimas dos han sido cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional. La presidencia de Maduro en Venezuela ha estado marcada por profundas crisis económicas, protestas masivas y denuncias de violaciones de derechos humanos. En principio se hablaba de más de 200 ciudadanos venezolanos detenidos por el régimen de Maduro de forma masiva por ser político. O sea, mantuvo retenido a seres humanos por cosas políticas. La Corte Internacional ha abierto una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Hugo Chávez. Hoy nos levantamos, hoy sábado 3 de enero de 2026, nos hemos levantado con la noticia de que Estados Unidos ha entrado a Venezuela y, aparte de bombardear unos 10 objetivos principales del gobierno de facto de Nicolás Maduro, apresó también a Nicolás Maduro y a su esposa. La biografía, para conocer bien quién es la esposa de Nicolás Maduro, hoy retenida o detenida o apresada por los Estados Unidos, está mi hermanao
Roy Cordero. Cilia Flores, así como la vemos ahí en esa imagen, acompañada por Nicolás Maduro. Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro. Tuvo una relación cercana con Hugo Chávez, es presidente de Venezuela. Ella fue abogada de Chávez durante su presidencia y se convirtió en una figura importante en el gobierno chavista. De hecho, se dice que fue una de las personas más cercanas al presidente Chávez y que jugó un papel importante en el círculo de confianza del presidente. Cilia Flores se casó con Nicolás Maduro en el 2013, después de la muerte del presidente Chávez. Ya para el 2013, el presidente Maduro ostentaba el cargo de canciller por Venezuela en la República Dominicana. Antes de eso, Cilia Flores había sido diputada y presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. Su relación con Chávez se remonta a la época en que era presidente y ella era una de sus asesoras legales. En resumen, Cilia Flores fue una figura importante en el gobierno de Chávez y se convirtió en una pieza clave en el régimen de Maduro después de la muerte del presidente Chávez. Esos son los datos más importantes en cuanto a Cilia Flores, hoy en día la esposa del presidente Nicolás Maduro. Correcto, entonces para continuar poniendo en contexto a los amigos televidentes, pasamos a nuestro hermano Freddy Pérez, quien va a leer la biografía del próximo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición en el 2024. Edmundo González Urrutia es un político diplomático y escritor venezolano, nacido el 29 de agosto de 1949 en La Victoria, Aragua. Fue candidato presidencial de la oposición venezolana, repito, en las elecciones y es conocido como presidente electo por varios países, incluyendo Estados Unidos, Argentina y Perú. González Urrutia tiene una amplia experiencia en la diplomacia venezolana, habiendo ocupado cargos como embajador en Argentina y Argelia. También ha sido presidente de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, una coalición de partidos opositores en Venezuela. En las elecciones presidenciales del 2024, González Urrutia se enfrentó a Nicolás Maduro, pero los resultados oficiales dieron la victoria a Maduro. Sin embargo, la oposición venezolana y varios países internacionales han cuestionado la legitimidad de los resultados y reconocen a González Urrutia como el verdadero presidente de Venezuela. Ok, ese es, se asume, ¿verdad? Pues todavía no se ha hablado, pero uno asume de que Edmundo González Urrutia será el próximo presidente y uno asume también que próximamente estará siendo ya juramentado. Creo que allí no va a haber un gobierno de transición, sino que inmediatamente pasará la Asamblea Nacional a juramentarlo, luego que se conozca ya con definición todo lo que se va a hacer. Vámonos entonces con mi amigo hermano Roy Cordero a conocer la biografía de María Corina Machado, quien es uno de los elementos esenciales en este transitar que llevamos en Venezuela. Fíjate, sobre María Corina Machado es mucho lo que se puede decir, pero por asunto de tiempo vamos a limitarnos a lo que consideramos más importante. Lo que va a María pasar Corina Machado ya. Nació en Caracas un 7 de octubre de 1967. Se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello de Ingeniería Industrial
docente y política venezolana, líder de la oposición al chavismo. A esto le agregamos al gobierno de Maduro. Fundadora de 20 Venezuela y Súmate, reconocida por su lucha por la democracia y los derechos humanos, destacando como la primera venezolana en ganar el Premio Nobel Paz 2025 y la Plataforma Unitaria en 2023. A pesar de sufrir una inhabilitación y persecución, manteniendo una trayectoria de resistencia pacífica. María Corina Machado, líder venezolana, a mi entender, será una próxima presidenta del pueblo venezolano. Sí, en principio uno entiende que ella va a ser vicepresidente, es lo que yo creo. Aunque la Constitución se lo prohíbe. La Constitución no, Roy, ¿qué bueno, pasó? como presidenta. Pero Roy, ¿qué es lo que ya la Constitución va a prohibir si todo eso es ilegal? Eso obligatoriamente hay que reestructurar. Sí. El tema es bueno. Porque ella fue la candidata. Hay que volver No, ella no fue candidata. A la vicepresidenta. Ella fue, a la vicepresidenta. ella fue precandidata y entonces la inhabilitaron, inhabilitaron a través del fiscal general de Venezuela. Hicieron un mambo para que ella no sea candidata. Ese tiene que estar corriendo. Entonces luego debe estar preso. Luego entonces ella no pudo ser candidata y ahí es que eligen en la mesa de diálogo a Edmundo González para que sea candidato. Ella ha dicho que Edmundo González Urrutia no lo sabía, pero que ya la mesa había acordado que ella hablara con él y él aceptó la candidatura presidencial de Venezuela y entonces ahí va. Ahora bien, un Venezuela destruido como lo va a encontrar el presidente González Urrutia, obligatoriamente habrá que reformar un sinnúmero de cosas, entre ellas la Constitución venezolana. Ahí estamos viendo imágenes de los bombardeos que esta madrugada, sábado 3 de enero 2026, fueron objeto algunas bases militares de comunicación y también de carteles de drogas, según lo dicho y lo declarado por los Estados Unidos. Nosotros vamos a pausar. De allá para acá vamos a continuar analizando lo que se está dando en Venezuela, la parte que toca ahora en el centro de Venezuela, la parte que toca en la parte judicial y lo que Estados Unidos entiende uno que va a hacer, porque uno nunca sabe por dónde vienen, pero lo que posiblemente hagan, y también esta bomba con la que amanecimos hoy, sábado 3 de enero 2026, la parte internacional y también la parte legal, porque Freddy ahorita hablaba ya de la parte que dijo la ONU, según él, en el día de hoy. Pausamos y en breve retornamos.